¿cómo le aconsejarías a un tatuador que está iniciando que pueda entrenar su ojo, su visión o su mente para que pueda extraer imágenes tan complejas? Puede llegar alguien mañana y hacer dos ornamentos gigantes desde aquí hasta los pies y puede quedar brutal también y rectos, imagínate, desde los hombros hasta los tobillos. ¿De qué manera me podrías aconsejar a mí como tatuador que estoy iniciando, que hago realismo y que quiero que mi trabajo sea más ilustrativo para que mi mente me permita ver más allá y encontrar estos patrones y estos ornamentos que pueden decorar un tatuaje? Hay un libro que es muy brutal que se llama Flows. Cuando empecé con la marca Tattoo Vision, he tenido muchas visiones de hasta dónde podemos seguir evolucionando nosotros los tatuadores. No hablo de Tattoo Vision solamente, hablo de nosotros como gremio. Yo, que me considero también coleccionista y voy en búsqueda siempre de algo diferente a los demás, es una cosa que también me llama la atención. Me puse en contacto con las fábricas que producen los mejores materiales de la mejor calidad para poder hacer un diseño y un modelo que estuviera a la altura de Cristian Casas. Te lo garantizo y de verdad que están increíbles, están brutales. Hola colegas tatuadores, sean bienvenidos a esta masterclass de ornamentación para tatuajes en el que Cristian Casas nos va a compartir un poco de su proceso paso a paso para que nosotros aprendamos a desarrollar ornamentos y patrones en nuestros diseños. Así que, primero que todo, quiero darle la bienvenida a Cristian Casas. Por favor, Cristian, ¿quién es Cristian Casas? Cristian Casas es un tatuador, ya llevo 15 años en el mundo del tatu, he pasado por todos los estilos y ahora pues gracias al trabajo duro pues he encontrado pues esto, lo que hablamos un poquito de los ornamentos y este tema, ¿no? Que me representa un poquito, ¿no? Yo diría que es hasta el 95% de mis tatuajes sería ornamentación. Entonces que hablemos de esto va a ser divertido y va a ser guay para todo el mundo. De hecho, cuando estábamos preparando esta masterclass, que la iniciamos hace 8 días a través de una transmisión en vivo, en la que muchos de ustedes nos hicieron algunas preguntas que no alcanzamos a responder, uno de nuestros objetivos era poder extraer todas estas preguntas y convertirlo en una clase en la que pudiéramos enseñar algo que se pueda poner en práctica en nuestro ritmo y nuestro flujo de trabajo. Así que después de leer todas sus preguntas, consideramos que lo mejor es compartir este tipo de información. Y en mi opinión, yo como Hernán Yepes, considero que Cristian Casas es un referente mundial en este tema estético del tatuaje. La creación de ornamentos, la joyería, la perspectiva del cuerpo con los formatos que utiliza, y de esas cosas es lo que vamos a hablar en este video. Así que primero vamos a comenzar con la pregunta que le va a dar la apertura a esta masterclass. Cristian, ¿qué es un ornamento? Para mí un ornamento es lo más importante, es la forma de decorar cualquier cosa, ¿no? El cuerpo, el fondo del tatuaje, la armadura de la guerrera del tatuaje que estás haciendo, lo es todo. Hay muchas cosas de las que hablar de un ornamento, entonces, ¿qué hablamos ahí? En mi perspectiva, como yo veo tu trabajo, siento que un ornamento está diseñado para decorar las figuras sin alterar la estructura. En mi caso, siempre, 100%, y yo hablo de mi caso porque es el que sé, le doy una temática a cada cosa, a cada tatuaje. Si mañana hay que tatuar una calavera, esa calavera voy a ponerle temática. Con la temática quiero decir que esa calavera será una calavera medieval, con la cual llevará armadura medieval, casco medieval, espada medieval, o podría ser una calavera japonesa, entonces será una calavera samurái, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, agarro las culturas como fuente de inspiración para esos ornamentos. Y una vez que entramos en los egipcios, por ejemplo, podrías hacer libros y libros y libros enteros de cómo decoraban ellos las pirámides, de cómo decoraban ellos los carros, sus joyerías, por ejemplo. La cultura egipcia es increíble. Es una de mis favoritas, por ejemplo. La joyería que usaban ellos, las coronas, sus maquillajes, sus pulseras, sus anillos, son cosas que están en los museos a día de hoy y son cosas que todo el mundo podría aprovechar. O incluso las columnas que usaban ellos, ¿no? Esas columnas increíbles con esas estatuas. Todo eso es ornamentación. Ya sea 1 centímetro de esa columna, que la puedes coger, repetir y de ahí sacar un patrón, o puedes coger entero el muro que hicieron y plasmarlo en una espalda. Para mí eso es ornamentación. Estamos claros de que tenemos una calavera y la vamos a ornamentar. El proceso empieza entendiendo cuál será la temática para elegir la ornamentación adecuada. La temática. Ahí empieza la temática. Sí, ahí empieza todo. Ajá. Me mencionaste algunas temáticas que son muy populares, egipcia, japonesa, que podemos decir que es casi que fácil identificar
esta ornamentación porque ya es tan popular que no me tengo que esforzar. Esa sería la fácil, ¿no? Ajá. Sí, después podemos liarnos y encontrar temáticas incluso en el cine. Como a ti te gusta el cine, también podríamos, ¿no? Halloween, o podríamos del terror. Todo tiene su temática. Vamos a ornamentar la cara exterior de un brazo. La base principal, lo primero que tenemos que hacer es, como tú bien sabes, ¿no? Marcar las zonas de los músculos y los movimientos, ¿no? Al final tenemos un brazo alargado, aquí tendríamos el hombro, tríceps y bíceps, ¿no? Entonces, marcando un poco las zonas, ya sabemos dónde van los ornamentos. Después sí que podemos romper esos flows poniendo, por ejemplo, yo pongo mucha luna llena, que no es como que marco el punto de atención. La gente podría poner ahí un sol, podría poner ahí una joyería, podría poner lo que quisiera, pero la base principal sería el flow del cuerpo. A partir de ahí, teniendo esas líneas, es divertirse y es, si fueran, por ejemplo, algo medieval, pues podrían ser formas más redondeadas, podrías meter algún tipo de flores, podrías meter alguna cosita así. Eso sería si fuera algo medieval. Si fuera algo más egipcio, pues serían formas más cuadradas, sería como más rectangulares, más diamantes alargados, ¿no? Si tenemos esta zona del tríceps, ¿no? Más o menos lo imaginamos así. En esa zona yo ya metería un patrón como el collar de los egipcios. ¿Te das cuenta que es como muy alargado con muchos cuadraditos? Podría ser así. Podrías hacer un cuerpo entero solo de ornamentos, de hecho, no necesitarías personajes principales ni nada. O sea, sería como una especie de maorí o un tribal, que al final es lo mismo, sigue los patrones del cuerpo. Podrías generar incluso un flow de los hombros hasta la cintura de un chico o una chica y podrían ser cocodrilo, 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 cocodrilo. Y desde más claro hasta más oscuro. O sea, es que podrías hacer lo que quisieras, un patrón, de hecho. Espera, eso me gusta. O sea, usted podría identificar un cocodrilo y convertirlo en un patrón. Ya me lo imaginé según lo estábamos hablando. Sigamos imaginando, me gusta, porque Además quedaría muy brutal porque la parte de arriba, ¿no? De una espalda donde normalmente hay más sol y más luz y la parte baja de una espalda hay menos luz, ¿no? Y después ya sale la nalga que hay otra vez más luz. Entonces podríamos aprovechar eso para hacer un cocodrilo blanco, un poquito más oscuro, medio, gris medio oscuro y negro del todo. Y ya nos daría un ornamento muy bonito y en el medio pues podrías hacer un patrón de olas de agua o un patrón de un nenúfar o cualquier cosa. yo quiero ubicarme en el papel de un tatuador que está empezando a tatuar. Y claro, usted ya tiene más de 10 años de experiencia y imaginarse un cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo puede llegar a sonar fácil. Pero si yo estoy iniciando, ¿cómo le aconsejarías a un tatuador que está iniciando que pueda entrenar su ojo, su visión o su mente para que pueda extraer imágenes tan complejas como un cocodrilo y convertirla en algo tan simplificado como un patrón? Estudiar la arquitectura. Lo han usado muchísimo todas las culturas en la arquitectura para por ejemplo, adornar edificios y paredes. Muchísimo. Si te fijas, las iglesias, por ejemplo, o los templos, o los edificios del gobierno, cosas así, o casas antiguas. Es que es increíble si te pones a mirar cómo antes adornaban todo. Yo hace poco estuve en Italia y estuvimos en un palacio que los techos estaban pintados y usaban de ornamento cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa lo usaban como ornamento, nada más a la forma de repetirlo, casi se vuelve un ornamento. ¿Cómo crees tú que ellos entendían las formas para repetirlas de esa manera? Parece que todo el mundo tenía más tiempo para pensarlo también. Creo que era como una competición entre los artistas de la época, en quién hacía la cosa más exagerada, el detalle más extremo, y era como al final llegaban a ese punto de un techo llenarlo de ornamentos increíbles, cosa que se está perdiendo ahora mismo. Ahora mismo, por ejemplo, las farolas. Yo me vuelvo muy loco con estas cosas, puede sonar loco, pero yo cuando me voy a una ciudad miro todo. Y yo me acuerdo que las farolas de Londres, por ejemplo, o las farolas de muchos sitios, antes eran muy pintorescas de la ciudad. Las farolas de Londres son muy características porque tienen unos dragones koi en la base y a partir de ahí son negritas y tienen como ese toque muy propio de esa ciudad. Ahora ya no. Ahora cualquier farola del mundo podría estar aquí, podría estar allí, podría estar en cualquier parte. Entonces me imagino que es el tiempo también que invertían antes en pensar cómo hacer las cosas diferentes y ahora pues quieren las cosas más rápido y así, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema de la industrialización. Podríamos pensar que en el tatuaje se puede estar viendo ese tipo de transformación.
al tatuaje crecer tanto, hay menos tiempo para dedicarle a algunas personas. He notado este tipo de problemas en muchos tatuadores que me hacen la mención de que tienen mucha presión por parte de sus clientes en terminar rápido. Clientes y las redes sociales también, ¿no? También te exigen un ritmo, hay un ritmo invisible que te exige cierta cantidad y cierta calidad. Antes igual no existía eso y entonces uno se podría centrar más en que esta columna la voy a hacer la más bonita de la ciudad, ¿sabes? ¿Y usted, Cristian, cómo ha llevado esta transformación cultural del tatuaje con un ritmo tan acelerado? ¿Cómo haces para mantenerte sin presión? ¿Cómo conservas tu esencia? Creo que ni siquiera me lo planteo, yo me pongo mi propio ritmo, yo me exijo más de lo que pues la exigencia general es. También te digo, yo me pongo mis propios límites, me pongo mis propios tiempos, también me pongo mis propios descansos, entonces yo sé que eso deberíamos hacerlos todos también, ¿no? Conocernos nosotros mismos para saber hasta dónde podemos llegar, qué necesitamos para poder estar al máximo. Yo, en mi caso, necesito darlo todo. Igual, hay veces, por ejemplo, yo te lo comentaba cuando estabas aquí, Hernán, hay veces que tatúo 10, 12, 15 o incluso 20 días seguidos. Cuanto más pasa, ese día 5, ese día 7, ese día 10, mi cerebro funciona tan rápido que la creación y la inspiración va mucho más allá y entonces yo en ese tiempo creo mucho y me voy mucho por las ramas y creo de verdad mucho, pero yo necesito, después de esos 10 días, 12 días o 20 días, necesito otros 5, 6, 7 días de desconexión. Desconexión entre comillas, Hernán, porque siempre lo hablamos también. Desconectas un día o dos, pero al tercer día estás pensando, ¿qué podrías hacer? Coño, mira, esa farola la podría dibujar yo, ¿no? Entonces podríamos simplificar a que una gran parte del resultado en una ornamentación tiene que ver con el tiempo invertido en estudiar el patrón, ¿cierto? Eso es lo Yo que puedo creo, sí, comprender sí, de lo que sí. me estás diciendo. Ahora, vamos a regresar al patrón, a la ornamentación, porque justo estoy recordando cuando me tatuaste el pecho, yo te pedí que quería hacer el signo de Aries. Estos cuernos tienen un patrón. Quisiera entender cómo interpretar este tipo de patrones. Ejemplo, mi visión del tatuaje es muy realista. Entonces, ¿Vale? yo veo el cuerno de un carnero y automáticamente empiezo a identificar la iluminación, las texturas, como todo muy realista. Y trataría de que el cuerno me quede casi como el cuerno de la vida real. Cuando me presentaste esta propuesta, literalmente lo que hiciste fue hacer una abstracción de la forma del cuerno y en base a eso hiciste un patrón para crear cuernos que podría ser cualquier forma con ese mismo patrón. Cuéntame cómo hiciste ese proceso de abstracción, su mente cómo lo ve para poder interpretarlo, porque yo no lo puedo ver y estoy seguro de que muchos otros tatuadores tampoco y quisieran saberlo. Por ejemplo, en el cuerno tuyo de tu tatuaje, yo también uso la misma luz realista. Es la misma forma, la misma luz, la misma sombra. Entonces, habiendo eso, casi, podrías hacer casi todo lo que tú quisieras, que ya en el contexto del dibujo, en la cabeza de un carnero, dónde está situado y la forma, ya solo así, ya sabes lo que es. Pero ahí entra mi forma de dibujar también, la forma de los patrones, como dices tú. En mi caso, los cuernos me gusta diseñarlos como si fueran piezas cuadradas que sale una dentro de la otra. Es como esas espadas que teníamos de pequeños que hacías pa y salía entera y después la metías para adentro, raca. Parecido. Y sí, y en mi cabeza cojo esa forma y empiezo a modificarla, ¿no? Como las serpientes de juguete. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y empiezo a crear 3Ds porque yo lo que uso en todos mis diseños también es jugar mucho con la profundidad de los objetos y si algo es plano, no lo hago plano y ya, siempre hago un borde también para que le dé esa profundidad. Un Y los borde, conos, si te fijas, ¿qué es un borde? Cuéntame qué es ese borde específico. un borde, un bisel, por ejemplo, también le suelen Bisel, llamar, ¿no? Por bisel. ejemplo, le doy volumen a cualquier cosa. Si es un plano, hago que ese plano tenga 2 centímetros de ancho Ok, para que como un cree un grosor. volumen. Exacto. Entonces le doy esa profundidad a todo. Cualquier cosa que haga le doy esa profundidad. Entonces, eso añadido a la forma del cuerno y dónde está ese, ¿no? El concepto del dibujo y todo y cómo está situado, eso te vaya a dar la sensación de que es un cuerno. Voy a contarte lo que estoy entendiendo para yo ponerlo en práctica, porque literalmente quiero A hacer el ver, ejercicio.
Podríamos decir, tenemos la figura, la fotografía real de un carnero, la forma. Y veo la forma y comprendo cómo se comporta el movimiento del cuerno. La forma que genera la fluidez de los cuernos. Eso es. Y luego, en vez de dibujar el cuerno, dibujo cuadros en la forma del cuerno. El mismo cuadro. Cuadro, Incluso cuadros cuadro. o incluso círculos que te van a guiar, como cuando tú has visto alguna vez cómo se dibujan las serpientes japonesas. Hacen, por ejemplo, hay muchas veces que cogen dos lápices, los ponen juntos y hacen el dibujo de la forma de tal, ¿no? Eso es una Y herramienta después, de... dentro de cada línea, ellos hacen círculos. Y empiezan a hacer círculos, todo de seguido. Pum, 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 ¿no? Ahí ya sacan la barriga y las escamas de esos círculos. Yo ahí sacaría, pues por ejemplo, como en tus cuernos que tienes aquí en el tatu, hubiera sacado bisel entre línea y línea. Sería pieza, metido para adentro, pieza, metido para adentro. Y entonces creas como un volumen, hendidura, volumen, hendidura. Aquí está más iluminado, casi negativo, porque a mí me gusta dejarlo así. Y aquí abajo, que está más oscuro, pues una sombrita a todo y ya está. No sé si me explico también. ¿Podrías recomendarle a los tatuadores que ven este video y a mí algún libro, algún canal de YouTube, alguien que enseñe esto que estás mencionando? Hay un libro que es muy brutal que se llama Flows, muy interesante. De hecho, el libro es casi 100% de agua, solo agua. Así que para que veáis lo interesante que puede ser un libro de conceptos de cómo aprovechar esos flows en cuerpos enteros, en mangas, en espaldas, en tal. Ese, por ejemplo, es un libro brutal que recomendaría a todo el mundo. Y Joao Bosco es una persona que es un tatuador que debe tatuar desde hace 30 años ya por lo menos. Para mí, una gran referencia en cuanto a, por ejemplo, serpientes. Y se pueden ir a su Instagram, clicar ahí y él también enseña siempre cómo las dibuja, cómo hace el sketch, cómo marca escama a escama, ¿no? Todo esto nos sirve para hacerlo en el estilo que querramos. Por ejemplo, yo podría dibujar una serpiente al estilo japonés, pero tatuarla al estilo neotradicional, al realismo o a lo que sea. O sea, eso es lo que también quiero intentar que la gente entienda, que puede mezclarlo todo y que no hace falta estar, ¿no?, en los límites de cada estilo para respetar las reglas, porque las reglas también, una vez que las entendamos, ya podemos jugar con ellas a nuestro antojo. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguramente si han llegado hasta este punto del video es porque les está gustando mucho esa masterclass. Así que quiero invitarlos a que se queden hasta el final del video para que puedan conocer este proyecto en el que Cristian Casas y yo, en colaboración con la marca Tattoo Vision y la marca La Cruz, estamos trabajando desde hace más de 8 meses. En este proyecto les vamos a mostrar que todo lo que les estamos enseñando en esta masterclass lo podemos aplicar en todas las disciplinas creativas que queramos incorporar. Este es un proyecto brutal que seguramente les va a gustar, así que quédense hasta el final para que lo puedan conocer. ¿En qué estilo de tatuaje crees que se beneficiarían más los ornamentos? En todos. Hay un artista que hablamos hace tiempo de él, ¿te acuerdas de Julian Sieber? Sí, Julian, sí. Julian usa ornamentos, En ¿no?, todo como su trabajo. más góticos en muchas de sus piezas, y él los hace casi siempre en un tipo de realismo a color un poco new school, por ejemplo. Pero también los usa blanco y negro. De hecho, a ver, a mí me pasa con muchos de los tatuadores que siguen mi cuenta, en la mayoría son tatuadores que hacen realismo. Y muchos de ellos sienten cierta frustración, cierto nivel de frustración, porque quisieran sobrepasar el realismo, como romper esa regla que exige que la imagen quede igual a la fotografía. Y usted en muchos de los videos que ha hablado ha mencionado este proceso en su trabajo, cómo romper la regla del realismo técnico. Hablo de la parte técnica. ¿De qué manera me podrías aconsejar a mí como tatuador que estoy iniciando, que hago realismo y que quiero que mi trabajo sea más ilustrativo, que tenga más fluidez, que encaje mejor y con más armonía en el cuerpo, para que mi mente me permita ver más allá y encontrar estos patrones y estos ornamentos que pueden decorar un tatuaje? Probablemente partiendo de la base de que a la persona tatuada puedes ayudarle a abrir un poquito más la mente y jugar con ese espacio. Para el 90% de las personas cualquier cosa en blanco y negro es realismo. Entonces ya tienes ese espacio para jugar entre algo que es realismo de verdad, realismo, o algo un poquito más loco o tal. Yo creo que les recomendaría también estudiarse los otros estilos.
estudiar cómo lo hacen los japoneses, estudiar cómo lo hacen en New School, estudiar cómo hacen tradicional o neotradicional. Sabiendo un poquito todos los recursos que usa cada uno, te va a abrir un poquito más la mente para salirte del copiar imagen y juntarla y tal, para ver cómo ellos componen, porque todos los que hacen los otros estilos sí que tiran un poquito más de mano y un poquito más de igual freehand y un poquito más de composición, con ornamentos, por ejemplo, para hacer que las piezas se encajen entre sí. Porque, por ejemplo, no funcionaría un brazo neotradicional sin ornamentos que conecten ciertas cosas, ¿no? En el neotradicional, por ejemplo, usamos porque bueno, yo también me considero que he hecho mucho neotradicional e incluso compongo un neotradicional. Entonces digo, usamos por eso. Se usan muchas hojas, se usan muchos ojos, por ejemplo, ¿no? O muchas piedras. Entonces eso es como la parte del neotradicional que alguien que haga realismo podría estudiar y pensar para añadirlo en su realismo. Ya te digo, cualquier persona que haga blanco y negro va a ser considerado casi realismo. Después entre nosotros, como tatuadores, vamos a ver que no, que uno es black and grey, que otro es realismo. Esa es una eterna discusión que siempre hay también en las convenciones, entre los que hacen black and grey, hacen realismo, hacen todas esas cosas. Pero para las personas que están un poquito más fuera de este mundo y que no tatúan más que nada, para ellos sí que es realismo todo lo que sea blanco y negro. Da igual que sea un poquito más gráfico, haces un búho y ese búho puede tener más plumas, menos plumas, los ojos en blanco, los ojos con todo el detalle. Para ellos siempre va a ser realismo. Me gustó mucho algo que acabas de mencionar, en el que en el estilo neotradicional hay cierto imaginario para los ornamentos. Me mencionaste hojas, ojos, piedras o joyas. Eso significa, en mi entendimiento, de que cada estilo también comprende ciertas formas y utiliza esas formas a su beneficio creativo. Me acabas de dar otro ejemplo con un búho y automáticamente empezaste a pensar en las plumas, como si las plumas pudieran ser el elemento de ornamentación. Por ejemplo. Eso me parece a mí una interpretación muy rápida de cómo identificar algo en una imagen para convertirlo en una ornamentación. Hagamos ese ejercicio nuevamente. Enséñame a identificar una forma que se pueda repetir en cualquier imagen. Acabamos de hablar de un búho y las plumas pueden ser un ornamento. Pensemos en otra forma muy cotidiana. Formas muy fáciles de crear ornamentos son las básicas, ¿no? Círculos, cuadrados, rectángulos, rombos. Esos son siempre ornamentos. Esos han sido siempre usados en la joyería. Entonces eso sería lo más sencillo. Y si te vuelves un poquito más loco, pues ya darle 3D a esos cuadrados, esos rombos, esos círculos, ¿no? Ya sería como pasarías de un neotradicional básico a algo más ya realista, o en este caso, ¿no? Podría ser por ahí. Pero podrías empezar con eso. Repetir círculos, de repente, todo el mundo hace círculos, ¿no? Hay un patrón muy usado en neotradicional y yo también he usado mucho, que es hacer una banda, dejarle 2 espacios blancos a los lados y dentro, círculo, y el espacio entre círculo y círculo, negro. ¿Cómo haces eso en un iPad? ¿Utilizas un pincel de círculos o creas un círculo y lo repites? Puedes hacerlo así. Yo me he creado mi propio pincel para las perlas, porque es un recurso mío que uso siempre, entonces tal. Pero cuando hago ese recurso, lo hago a mano porque también está el 3D, ¿no? Es una pulsera en una muñeca y la bola no es igual aquí que aquí que aquí. Entonces va de más ancha a más estrecha hasta que acaba siendo un palito, ¿no? Bueno, eso es un tema importante en el tema de ornamentaciones. Lo volumétrico, darle profundidad al ornamento. Si no quieres, no. De repente puede ser tu estilo no hacerlo con volumen, pero ¿no? vamos a hablar, porque usted lo hace y porque yo lo haría en mi trabajo, de que la ornamentación tenga esa profundidad. Enséñame. Ese flow se puede generar por luces y sombras o por deformaciones. Las dos funcionan y si las sumas, pues ya tienes el combo completo. Con deformaciones me refiero a que si tú haces un ornamento de hojas y empiezas muy pequeño y acabas muy grande, obviamente ese ornamento ha ido hacia ti o viene desde lejos, ¿no? Entonces, esa ya es una forma de darle profundidad y movimiento a las cosas. Otra forma, que es la que yo hago las dos juntas, es si ese ornamento que viene desde pequeño
y se amplían las hojas, las de aquí adelante van a ser negativo o muy claritas, y las de atrás igual vienen de la nada, de algo muy oscuro, o de un gris medio, pues depende, ¿no? Porque yo haría, por ejemplo, es que me lo estoy imaginando, y yo lo haría desde un fondo negro, entonces el ornamento sería gris medio claro, hasta llegar a la piel o al gris clarito de todo. Y entre esas dos puedes jugar con ello para crear esos volúmenes, ya sea collar, ya sea un ornamento de cuerpo completo, ya sea una pulsera, ya sea una corona. Totalmente, si haces una corona y la persona, el rostro femenino, por ejemplo, está mirando de frente, pues el de aquí va a estar clarito y perfecto. La bola, por ejemplo, estas empiezan a estar deformadas, más deformadas, más deformadas y más oscuras. La de aquí ya se ve de perfil, entonces ya dibujaría solo la mitad de una bola y la de atrás ya no se vería. Y dependiendo cómo viniera la luz, si viene de frente, la primera es la blanca y las otras son oscuras, o si viene de acá... He detectado 3 pasos, o pasos no, 3 elementos importantes como recurso. El primero es entender las formas básicas: círculo, cuadro, triángulo, y de esas 3 formas básicas se puede volver volumétrico, se puede repetir, y ahí empezamos a construir patrones. El siguiente recurso es la transformación de la forma, es decir, mientras más pequeño, más alejado, mientras más grande, está más cerca. En esta repetición, repito círculo, 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 mientras más grande, más cerca, mientras más pequeño, más lejos, comprendiendo esta perspectiva. Y lo tercero que me acabas de mencionar es la iluminación. Mientras más lejos, más oscuro, saliendo desde fondo negro, mientras más cerca, más claro, si el fondo es negro. Y eso ocasiona un negativo y también un Pero contraste. aquí nos vamos a lo realista, más que nada, ¿no? Podríamos hacer algo más figurativo o más radical y podemos hacerlos sin volumen, solo con la forma, o podemos hacerlo solo, ¿sabes? Esta sería la regla para hacerlo como el ojo lo entendería de primeras, pero también está saber el entender la regla para después jugar con ella a tu antojo. Puede llegar alguien mañana y hacer 2 ornamentos gigantes desde aquí hasta los pies y puede quedar brutal también, y rectos, imagínate, desde los hombros hasta los tobillos, y puede quedar muy bonito. Ok, bueno, ahora me has dado algunas bases para yo como tatuador aprendiz empezar con un patrón. Ahora imaginémonos que yo ya sé dibujar y ya tengo cierto conocimiento, pero quiero mejorar, quiero llevar esas ornamentaciones de mi trabajo al siguiente nivel. Como me mencionaste los biseles, ¿qué le recomendarías a un tatuador que ya sabe en su trabajo, que ya sabe lo que hace, para que pueda dar un siguiente paso y que su trabajo tenga más? ¿Te refieres a más ornamentos propios o te refieres a algo más legible? Más llegar al ornamento personal. Vale, ahí está una cosa que podemos hacer siempre, que yo lo explico desde hace mucho tiempo, que es la mochila o la bolsa de recursos. Esa mochila va a estar siempre ahí. Por ejemplo, os remonto un poquito a cómo me pasó ahora a mí, ¿no? Yo cuando empecé a tatuar y empecé a buscar recursos repetitivos para encontrar mi propia esencia, el primero que encontré fue el rojo en los rostros y el segundo que encontré fueron las perlas. Entonces, a partir de que encontré esos dos, los próximos 10-15 tatuajes los hice solo con eso. Ya fuera un león, ya fuera un rostro femenino, ya fuera lo que fuera, le ponía eso. Entonces, digamos que ahí en cierto punto ya encontré mi esencia, ¿no? La cosa que me representa. Pero sí es verdad que al tatuaje 16 yo ya estaba Hernán ya no sabía cómo darle una vuelta a la cosa. Pero nosotros que somos artistas y queremos siempre dar una vuelta y una vuelta y una vuelta, ahí empezó a salir esa mochila, esa bolsa de recursos. ¿Qué pasa? Que con el tiempo la gente busca tu calidad y cuanto más pasa, menos tiempo tienes para probar cosas nuevas, que es lo que me está pasando a mí, ¿no? La gente ya busca una calidad alta, entonces me permite menos investigación de ornamentos, pero yo ya hice mi carrera hasta allí, entonces yo ya tengo esa mochila llena de cosas que yo siempre voy a usar y siempre van a ser míos entre comillas, ¿no? Entonces con esto la gente debería o les aconsejaría a probar formas y cosas que se sientan cómodos, y una vez que les guste cómo queda y que prueben en 4, 5, 6 tatuajes diferentes que funciona de verdad, ese va para la bolsa y para el tatuaje siguiente añadirás ese que sí te funciona, que siempre te funciona, y probarás otro nuevo. Enfocarás el 50% del tatuaje en esa parte que funciona y arriesgarás un 20% en ese ornamento nuevo. Si funcionan los próximos 2 o 3 tatuajes,
ese ya se convierte también en otro ornamento principal para la bolsa, también para la mochila. Ya tienes 2 o 3 o 4 que siempre que los uses siempre funcionarán. Entiendo la metáfora de la mochila como si tuviera el objetivo de tener ciertos patrones que se puedan repetir. No un patrón, sino varios que podamos utilizar como recurso. Porque si no, qué aburrido sería. Entonces podríamos imaginar que en ese tatuaje que estoy haciendo hoy, en esta calavera, agregué un diamante. Por Este ejemplo. diamante me gustó mucho cómo se ve. Si empiezo a aplicar un diamante similar en todos los tatuajes que hago, es decir, en vez del diamante en la frente lo voy a ubicar en el cuello, en vez del el cuello lo voy a ubicar en la mano, en vez de Pero la tiene mano. que ser un diamante específico, tiene que ser un diamante púrpura y rectangular. En mi caso, por ejemplo, es una textura. Uno de mis recursos en la mochila es una textura de piedra fragmentada. Yo puedo utilizar la textura de piedra fragmentada en casi cualquier imagen que yo vaya a tatuar, incluso sin tener referencia, incluso si tengo un rostro de una fotografía de una persona, yo puedo ir tatuando e ir creándole las fracturas y las texturas sin siquiera mirar una referencia, porque ya lo tengo como recurso en mi mochila. ¿Es lo que me quieres decir? Exactamente eso. Bueno, pues eso me plantea otra pregunta de algo que me pasó. Imaginemos que estudiamos y estudiamos y estudiamos mucho y llenamos nuestra mochila de muchos recursos, al punto en el que la mochila se vuelve pesada. Y tenemos tantos recursos, tantas texturas, tantos diamantes, que ya ni siquiera sabemos cómo usarlos porque ya se volvió algo tan enredado que no tiene ni siquiera sentido. ¿Cómo hacemos para que el mismo conocimiento no produzca un bloqueo creativo? Por eso es un problema y eso es un problema que le pasa a mucha gente también. Eso es un problema y el otro problema parecido es que te guste todo y no sepas elegir cuál de ellos elegir y querer poner todos a la vez. Eso es el problema que más común veo. En mi caso, yo no estudié. Yo nunca estudié arte, yo nunca estudié nada. Entonces yo he ido eligiendo mis propios recursos. Esa mochila estaba vacía, ¿verdad? Estaba muy vacía. Entonces no vi ese problema, pero sí que lo vi con el tiempo de que mucha gente con mucha información en la cabeza tiene ese problema. ¿Qué le aconsejarías a alguien en esa situación? Simplificar y de repente hacer una retrospectiva contigo mismo y ver qué es lo que te gusta a ti de verdad. Quiero hacer un ejercicio y que todos los que estén viendo este video, esta masterclass, si están tatuando o si están viendo el video directamente del televisor, se tomen el tiempo de hacer el siguiente ejercicio con la mochila que nos acaba de mencionar Cristian, esta metáfora que me gusta tanto. Vamos a abrir nuestro Instagram, que es nuestro portafolio donde publicamos las cosas que más nos gustan, y empecemos a identificar cuáles son esos recursos que usualmente repetimos en nuestros tatuajes. Identificar si siempre que hago un rostro le pongo un arete en la nariz o le pongo colmillos, que eso lo escuché de varios videos suyos. Cuando hago una mano, la posición es estrictamente como si tuviera tensión o muy delicada. Imaginemos que La luz, todo es cuando un tatúo la recurso. luz siempre es muy macabra. Si la luz es muy siempre hago dramática, si es una temática tenue. más triste. Todo Exacto. eso, identificarlo todos y hacer una lista y a ver Exacto. qué sale. Sí, esa es muy Eso. buena. Este ejercicio quiero invitarlos a que todos lo hagan. Escriban cada cosa que ustedes perciban de su trabajo que se repita, incluso en tatuajes que son comerciales, como cuando alguien le pide que haga un león o un tigre y que ustedes lo han hecho tantas veces que empiezan a identificar que ahora aplican algo diferente en los tigres y leones. Ahora ponen una gema en la frente, ahora ponen una rosa en una parte específica. O para no hacer un león con una corona, en vez de una corona le hacen un penacho de indio, ejemplo. Identifiquen exactamente cuando ustedes agregan algo específico, porque eso es un recurso de la mochila. Y lo vamos a poner en una bandeja. Vamos a leerlo, vamos a verlo, vamos a visualizar cuáles son esos patrones que yo repito porque me gustan. Y según lo que me acaba de decir Cristian, vamos a identificar cuáles son los que sí me gustan. Y cuáles son los que hago porque tengo que hacerlo, porque es un deber, porque las redes sociales me presionan, porque mi cliente me obliga. O porque el mundo te lo ha puesto ahí. Igual ni siquiera te gusta y la usas automáticamente como robot y ni siquiera es tuyo. Exacto. Porque ni siquiera lo sientes. Exacto. Ese ejercicio yo sé que les va a gustar mucho a todas las personas que quieran empezar a hacer ornamentos Y identificando. que nos etiqueten, que yo quiero verlo. Yo quiero ver cómo la gente lo ha Haciendo el pensado, lo ha ejercicio. visto, que nos etiqueten. Bueno, Cristian, en este punto quiero
leer dos preguntas de los seguidores que tenemos que estuvieron viendo la transmisión en vivo. La primera pregunta es de Tatu-Black y dice: ¿cómo ser asertivo en el proceso creativo para que mi cliente no nos lleve a retrocesos o cambiar nuestro concepto antes de empezar? Yo tatúo 99% tatuadores, entonces ya la mente de un tatuador que llega a mí, llega ya sabiendo que, bueno, pues me da una libertad y una cosa que normalmente no existe, pero antes no era así, y yo antes llegaba a ese punto desde la seguridad previa al cliente de decirle, mira, ahora te voy a enseñar el diseño, todo está bien, cualquier cosa que necesites la vamos a cambiar, dándole la seguridad a la persona de que lo que va a ver puede ser diferente. Eso me ayudó muchísimo a que la persona ya lo viera diferente. La primera impresión del diseño fuera diferente ya. Yo, daros cuenta que yo no sombreo nada. Entonces el cliente solo ve líneas. Entonces en ese momento en el que le explico a la persona, le explicaba antes, porque ahora tampoco a la gente ya se confía en mí, pero antes sí que me tocaba ese punto de explicarle y decirle, mira, esto es el rostro, va a ser morena, pero esto va a ser negativo y aquí le voy a meter amarillo, así, 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 así. Si no te gusta esto, lo cambiamos. Si no te gusta esto, lo cambiamos. Va a ser así. Mira, esto es una imagen de referencia de cómo quedó la anterior que hice con tu idea. Y dándole esa seguridad y eso de que todo esto va a estar bien a la persona, pues a mí no me lo cambiaba. Hasta después pasé de ahí ya a los tatuadores. No sé tú cómo lo haces, Hernán. Pues de hecho acabas de decir algo que me parece muy interesante y aplicable 100%. Acabas de decir que le muestras el dibujo sin volúmenes al cliente y le das la plena seguridad de que si algo no le gusta, se va a cambiar. Pero luego me das un detalle que considero el detalle magistral, y es que le muestras una referencia de un trabajo tuyo previo para mostrarle cómo se vería. Siento que al final su cerebro se va a enfocar en que el resultado va a ser como lo que usted hace. Y creo que ahí es donde está el truco. Lo que parece tan simple, es tan simple como mostrar una referencia mía, porque a veces me pasó a mí en el principio, y creo que a muchos tatuadores que seguramente están viendo esta masterclass les ha pasado, y es que nuestro cliente o nosotros mismos le mostramos una referencia de un tatuaje que hizo otra persona. En mi opinión, eso confunde demasiado al cliente, porque entonces las expectativas se trasladan a otra persona. Es decir, usted me va a hacer el tatuaje, pero lo haría como lo hizo otra persona. ¿Usted es capaz de hacerlo como otra persona? ¿Tienes el Sí que es conocimiento? verdad. Porque Es si verdad. yo Cuando quisiera enseñas que la quedara imagen como de tu tatuaje, ahí se calma mucho, sí que es verdad. Ajá. Y dicen, eres tú y tú lo haces así, me gusta, vale. Entonces, recomendación en este video para los tatuadores que están viendo esta masterclass: si van a mostrar una referencia de un tatuaje, para crear expectativas, muestren una referencia de su propio trabajo. Bueno, Keisia, la siguiente pregunta, esta es una pregunta un poco más emocional. A ver. Dice conta-ttos: me gustaría saber qué perdiste cuando comenzaste a tatuar y qué ganaste después de empezar a tatuar. La preguntita, ¿eh? Lo puedo resumir diciendo que esa persona casi casi desapareció y se convirtió en otra completamente diferente. Esa persona perdió su vida completa. No existe esa persona nunca más, ya no existió. Dejó su ciudad, sus amigos, su todo. Bueno, como muchos de nosotros invertimos todo en esto. Entonces lo perdí todo, pero también gané todo y más. La persona que soy ahora, soy gracias al tatu, o sea, en todos los aspectos, en cuanto a cómo me relaciono con las personas, a cómo soy yo, a todo es gracias al tatuaje. Entonces, casi casi digo que podría decir, ¿no? Ahora pensándolo, que el día que empecé a tatuar murió ese y revivió otro. En mi caso también, en el momento en el que decido ser tatuador, con la convicción de ser tatuador, porque a veces podemos querer ser tatuador, pero no Sí. necesariamente la convicción, esa energía, esa llama que me hace dejar todo lo que sea necesario para lograr el objetivo. En ese punto, en mi caso, también hubo una pérdida total de la personalidad, una pérdida absoluta de todo lo que me avergonzaba de mí mismo, en el que yo decía, ya no quiero ser esta persona, porque esa persona no lograría lo que yo sueño lograr. Este vocabulario que tengo, este conocimiento que tengo, estos hábitos que tengo, no lograrían eso. Así que todos No, los dejé. totalmente. Dejé todo lo que era pesado, pero todo lo que me ayudaba, mi esposa, mi familia, en vez de dejarlo, lo abracé con más fuerza, porque es lo que me permitía a mí
tener más confianza. Las personas que me generaban confianza son las que más valoré. Las actitudes de mi personalidad que me hacían tener seguridad, como una mente visionaria o esa creatividad incansable, la conservé. Pero el resto de cosas desaparecieron. Bueno, colegas tatuadores, si han llegado hasta este punto del video de la masterclass, seguramente toda la información que les estamos compartiendo les está siendo de mucho valor. En este momento queremos, Cristian y yo, presentarles un proyecto creativo en el que llevamos trabajando casi un año en una colaboración de nuestra marca Tattoo Vision y su marca de La Cruz, en la que pusimos toda nuestra creatividad y nuestro enfoque en desarrollar un producto para nosotros los tatuadores, atrayendo la creatividad, el estilo, el imaginario y sobre todo ese gusto personal que tenemos todos por ser diferentes. Ya llevamos hablando hace más de un año, ¿no?, de todo esto, y cuando hablamos sobre hacer y diseñar unas gafas, como hablábamos antes, a mí me encanta, me encantó. Y más como coleccionista de gafas que soy, que no sé si lo sabréis, pero claro, como obviamente soy un fan de los ornamentos, de las joyerías, también era un fan de las gafas. Ahí Hernán ya la tiene en las manos. Sí. Y fue para mí un placer poder hacerlo porque hay una cosa que nunca tuve y que sí que siempre me hubiera gustado tener, y era esta gafa que diseñé para Tattoo Vision. Al final ahí usé uno de los míos más clásicos, ¿no?, que ese siempre se identifica. Sí. Y le añadí pues la piedrita también que hablábamos antes, ¿no?, al lateral, y la cruz. Al final la cruz pues tenía que estar en los laterales también. La verdad que estoy muy contento con el resultado. Al final también ese tono ahumado del material con el dorado de dentro del metal me pareció un acierto totalmente, pero totalmente. Yo que las tengo ya y las uso desde hace un tiempo, pasa que no las hemos podido enseñar a nadie, me parecen brutales de calidad también, en cuanto al peso, en cuanto al material, en cuanto a todo. Me parece increíble que hayamos llegado a este punto porque de verdad estoy muy contento con el resultado. Increíble. Todo lo que les hemos podido enseñar en esta masterclass sobre desarrollar ornamentos, sobre identificar elementos que puedan capturar nuestra esencia y llevarlos al tatuaje, también Cristian nos pudo llevar a otros artículos fuera del tatuaje, como en este caso unas gafas edición limitada y una edición especial de coleccionista para tatuadores, que tiene toda su esencia, desde la parte ornamental, como lo dice Cristian, sus ornamentos clásicos, hasta la parte de joyería, incluso la cruz. El logo de Cristian está en la parte frontal. Y hay otro detalle que me parece muy bonito, y es que casi todo lo que está puesto en el material no es aleatorio. El tono translúcido, ahumado, que elegimos es específicamente una representación de uno de los recursos creativos de la bolsa de Cristian, de la mochila, que se trata de las transparencias. Cristian en su trabajo muchas veces hace transparencias y queríamos capturar cada elemento que hay en sus recursos creativos en un artículo, y lo logramos fielmente a lo que hace Cristian. Aparte tenemos el paño limpiador, me parece que tiene un estilo muy Me bonito. encanta, el paño me encanta. El paño es una edición de colección, no se puede usar para limpiar porque no quiero No, ensuciarlo. no. Es muy bonito. También tenemos artículos que son más específicos y que funcionan perfectamente, como un estuche translúcido. Este estuche tiene un imán. Esto es un imán que se pega en la parte trasera, y esto lo podemos pegar directamente en nuestra mesa de trabajo. De esta manera podemos tener nuestras gafas en todo momento de fácil acceso. A la final eso es un artículo para trabajar y nos sirve que esté siempre de fácil acceso. Para todos los compradores, eso es una edición especial. No hay muchas unidades disponibles en el mundo entero, y cada uno va a tener una placa que da el sello de autenticidad, y sobre todo esa placa se puede utilizar cerca de la mesa de trabajo también porque también está magnetizada. Eso me gusta mucho para todos los que somos coleccionistas, los que queremos tener esas piezas que nos hacen diferentes, porque no todo el mundo las puede tener debido a que son muy escasas, debido a que no es fácil encontrarlas. Así que seguramente si a ustedes les gustó esta masterclass, esta información, también les va a gustar este producto. Y lo mejor es que es una herramienta para nosotros seguir mejorando nuestra calidad de trabajo, seguir llevando nuestro talento a niveles que tal vez no conocíamos antes y explorar nuestra creatividad. Para todos aquellos que quieran tener
la edición limitada de Cristian Casas. Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo hacemos? Las pueden comprar directamente a través de nuestra página web tattoovision.com. En esa página web encontrarán toda la información acerca del precio. Estas unidades no son demasiadas, no muchas personas las van a tener. Yo voy a tener un lote y Cristian va a tener otro lote, así que si desean tenerlas, les recomiendo que intenten tenerla pronto antes de que se agoten. Estoy seguro de que se van a agotar. Las personas a las que se las he enseñado les ha encantado. El material está hecho en acetato italiano. La materia prima la compramos en Italia. Y precisamente porque cuando empecé con la marca Tattoo Vision, he tenido muchas visiones de hasta dónde podemos seguir evolucionando nosotros los tatuadores. No hablo de Tattoo Vision solamente, hablo de nosotros como gremio. Cristian lo dijo muy bien. ¿Qué hace falta para nosotros? Y es tiempo. Tiempo invertido en perfeccionar las cosas. Así que analicé muy bien qué es lo que hace llamativo a las gafas de coleccionistas, esas gafas que vemos en personas que se ven muy llamativas y que nosotros también quisiéramos tener. Y es precisamente el tiempo que se le invierte al diseño, a la elección de los materiales. Entonces me puse en contacto con las fábricas que producen los mejores materiales de la mejor calidad para poder hacer un diseño y un modelo que estuviera a la altura de Cristian Casas. Por supuesto, Cristian es un tatuador de una talla internacional que yo no quiero como marca hacer que su calidad parezca que no es suficiente. Así que todos los que tengan este producto van a tener algo de extrema buena calidad. Yo lo garantizo, yo las tengo, a todo el mundo le ha gustado muchísimo en el estudio también y de verdad que están increíbles, están brutales. Mucha gente de las que las ha visto las llevaría para vestir en la calle, ¿eh? Exacto. Y de hecho, mis propias gafas, mi pareja, cuando acabamos de tatuar o por las mañanas, se las lleva a la calle porque le gustan, a ella le quedan brutales para vestir y hacen función de gafa normal también. Es que les quería mencionar, para todos los que son tatuadores y también les gusta tener estos accesorios fuera del mundo del tatuaje, el lente que tenemos en esta edición de Tattoo Vision es un lente especial que no solo funciona para tatuar, sino que también en exteriores funciona de la misma manera. Funciona como Sí era así entonces, porque yo los llevo usando así un tiempo, sí, porque de verdad sí que funciona. sí. Eso es son una edición que se puede utilizar tanto en interiores tatuando como en exteriores como gafas protectoras de sol. A todo el mundo le ha encantado. Yo, que me considero también coleccionista y voy en búsqueda siempre de algo diferente a los demás, es una cosa que también me llama la atención. La cajita de aluminio. Tenemos un estuche en aluminio muy bonito y que también le proporciona mucha seguridad a las gafas, que se puede llevar a cualquier parte. Está hecho en aluminio, así que es extremadamente de buena calidad. Para quien no lo sepa, estas gafas son para tatuar. Es como un poquito lo que solíamos hacer antes de echar un poquito de agüita para hacer ese efecto lupa y ver dónde estaba el fallo. Con estas gafas lo ves todo el tiempo. Ves hasta dónde está saturado, ves si falta una zona por saturar. Es como si estuvieras todo el rato polarizado, de hecho, ¿no? Porque al final las gafas son unas gafas polarizadas que nos ayuda a ver todo lo que está pasando en la piel. Hay una cosa, un detalle también importante que a la gente le gusta y que a mí también me gusta, es que no necesito tanta luz alrededor de la zona de tatuaje, entonces puedo estar con una luz más tenue, el cliente se siente un poquito más cómodo porque es como no se siente en un hospital y yo cuanta menos luz hay fuera, mejor veo yo. Entonces eso me gusta, mantener al cliente tranquilo, en un ambiente también tranquilo y yo ver más todavía. Entonces eso es una cosa también muy guay. Estas gafas no son únicamente un accesorio estético, a pesar de que son hermosas y que nos hacen ver muy diferentes y muy auténticos como tatuadores. Estas gafas funcionan específicamente para que podamos aumentar la nitidez de lo que estamos viendo. Literalmente agudiza nuestros sentidos y nos ayuda a ver más información. Así que esto no es un producto meramente estético, es un producto para mejorar nuestro trabajo y seguir aumentando la calidad de lo que hacemos. Aparte de las gafas, necesitamos utilizar también otros accesorios extra que se pueden conseguir por separado, como la iluminación, las articulaciones para poder darle movilidad a la luz polarizada y también el soporte o trípode para sostener la luz. Todos esos artículos se consiguen a través de nuestra página web tattoovision.com.